Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Nos reunimos de nuevo con Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, y hola, oyentes de Radio Sefarad. Para hablar de un libro que tiene un título muy curioso y una portada quizá más. Mi primer Sony. ¿Qué nos quieres contar del libro o del autor? ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por lo que tú has empezado, que es la portada. es una portada muy atractiva de una diseñadora, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, qué horrible. Ah, sí, aquí lo veo en el libro, Cristina Daura. Y la verdad que solamente por la portada es de los libros que cuando entras en una librería por lo menos te acercas a mirar a ver de qué trata. Y el título, pues también Mi primer Sony, lo tituló él en inglés, en la versión hebrea. El título es My First Sony, en inglés, pero en letras hebreas. Claro, nosotros no lo podíamos mantener en inglés porque al ser letras latinas, pues la gente pensaría que el libro está en inglés. Pero en el original el título está en inglés y es de un autor muy desconocido. Aquí en España es el único libro que tiene traducido al castellano. Y como siempre en la literatura israelí, pues es un libro muy original, por eso lo traemos aquí tú y yo hoy. A lo mejor no conocemos al autor como escritor, pero sí muchos de nuestros oyentes tal vez les suene el nombre de Benny Barbash porque es el fundador del movimiento, o uno de los fundadores del movimiento Peace Now. Exactamente, fue muy activo y lo es en el movimiento Shalom Achshav, Peace Now o Paz Ahora. Y por eso sí que es conocido. Y luego también es muy conocido por haber sido el guionista de una de las películas más importantes que tuvo Israel en el siglo pasado, que es Detrás de los muros. Es una película de 1984, en hebreo Me'achorei HaSoragim, Beyond the Walls, y es una película excelente. Ahora se puede ver en YouTube. Y fue muy famoso porque fue una de las películas más famosas de finales del siglo XX, que trata pues de las relaciones entre judíos y árabes dentro de una prisión en Israel como metáfora. Y él es el guionista, su hermano Uri Barbash es el director de la película, y por esta película sí que fue muy, muy famoso Benny Barbash, aparte de lo que tú dices, como activista. Y bueno, luego tampoco debemos olvidar, porque claro, él es activista pro la paz, pero estuvo 11 años en el ejército sirviendo y fue herido en la guerra de Yom Kippur, y estamos en la historia de siempre, ¿no? Gente que es muy pro la paz con los palestinos, pero que ha dado su vida por defender a Israel, incluso desde el ejército. ¿Añadimos algo más sobre Benny Barbash antes de hacer nuestra pausa y ya saber por qué se llama Mi primer Sony, el libro? Bueno, poco hay que añadir de él porque en realidad es un autor poco prolífico, pero bueno, a ti y a mí tampoco nos importa demasiado porque nosotros aquí hablamos de libros más que de autores, y este libro pues es un gran libro, y él tiene pocas novelas, tiene 5 novelas pero contundentes que habría que traducir, y esta es una de ellas. O sea que en realidad es poco prolífico, muy conocido por su faceta política, como hemos dicho, y por la película Detrás de los muros. Muy bien, pues después de ese esquema de lo que es Benny Barbash, hacemos una pausa y volvemos para hablar de Mi primer Sony. Como siempre, o no, bueno, no como siempre, pero como es habitual, la familia, ese ámbito, es el escenario principal de este libro, Ana. Sí. Tantas veces hemos dicho que la literatura hebrea contemporánea en realidad es una literatura más bien de ambientes, más que de grandes personajes, y aquí vuelve a cumplirse, a pesar de que tenemos un personaje niño muy potente, pero es una novela de nuevo muy coral y donde la familia es central. Bueno, resumiendo y sin hacer spoiler, porque la verdad que tampoco se puede hacer aquí mucho spoiler, porque es más bien trata de las cosas pequeñas de la vida, aunque luego trata a través de grandes temas. Es un niño, el protagonista es un niño, Yotam, de 10 años, que nos cuenta la vida de su familia, y a través de la vida de su familia, la de prácticamente todo el siglo XX, grabando
a escondidas las conversaciones de todos los miembros de su familia con una grabadora Sony que le ha regalado su padre. Y entonces lo que estamos viendo es a través de los ojos de un niño, que esto también es muy grossmaniano, lo hemos visto en Edgar Keret y reaparece tantas veces en la literatura israelí. Es una especie de aquí de fluir de la conciencia. Y quizá una de las virtudes de este libro, creo yo, es que el autor, Benny Barbash, consigue que funcione como una novela, una serie de casi microrelatos, de relatos breves, porque Ujú. el niño, como hacen los niños, salta de un tema a otro que quizá a un adulto nos parezca incongruente y ahí llega un momento que dices, pero ¿dónde he llegado? ¿Cómo he llegado yo a esto? Cuando estábamos hablando de aquello otro. Pero tiene la lógica pues del pensamiento infantil y bueno, el personaje este, pues es que te enamoras del niño, que es un niño tan leal, tan bueno, Oh. que sufre acoso escolar y bueno, es un niño que te reconcilias un poco con la vida, ¿no? Pensando sí que hay gente buena. Oye, entonces no es un libro fácil de leer o digamos de una lectura lineal. Eh, es un libro, por un lado, fácil de leer, pero tienes razón que lineal no. Ujú. Luego también vi algunas críticas que hicieron pues blogueros y eso, que están muy acertados en decir que para un buen lector te aporta muchísima información de todo lo que es la creación del Estado de Israel, bueno, Ujú. holocausto, y como aporta también es ficción, pero te aporta muchísimos datos reales. Entonces hay gente que dice que se entretuvo mucho buscando en Google y que aprendió muchísimo con este libro, porque es un libro que lo puedes leer prescindiendo de todo, bueno, de cosas concretas que ellos hablan, pero si de verdad te quieres entretener, pues aprendes muchísimas cosas, pues eso de política, de... Ujú. Sí, lo que Mm. comentabas antes de que nos cuenta la historia de su familia, pero también la del siglo XX, ¿no? Sí, sí, Que es un habías fresco. apuntado antes. Sí. Yo Oh, lo describiría como un fresco del Israel de los años 80 y 90 y luego como tira del hilo hacia atrás también, porque los abuelos, por ejemplo, son salvados del Holocausto, ujú, son nacidos en Varsovia, es gente que luchó en la resistencia, más que en campo de concentración no estuvieron, pero son ujú. de los luchadores. Y luego también es un libro muy interesante porque los padres de la madre, los padres del padre son supervivientes del Holocausto, como hemos dicho, y los de Ujú. la madre del niño pertenecen a esta comunidad de hispanohablantes de Israel, que es Anda. enorme. Ujú, Se calcula que en estos momentos en Israel vive casi 250.000 de personas que tienen el español como lengua materna. ujú. Y a través de la madre, que es una argentina huida del régimen de los militares argentinos en los años 80, que estuvo casada allí con un primer marido que murió a manos de los militares, y entonces se refugia en Israel como judía que es, Ujú. pues vemos también lo que son los hispanohablantes en Israel. El niño entiende castellano, él aparenta que no lo entiende para poder seguir espiando a la familia, y en ese aspecto también es muy interesante para nosotros que somos hispanohablantes, ver esta Ujú. presencia de los hispanohablantes en Israel. Desde luego. Oye, ¿y las Sí. grabaciones con la Sony, esta labor de espionaje, cómo la refleja en el libro? Aparecen dos narradores, me parece, ¿no? O sea, Sí, pero más bien habla de ellas. ok. Nosotros, a través de que él habla, nosotros sabemos lo que está sucediendo y Ujú. luego él nos etiqueta las cassettes. Él tiene las cassettes etiquetadas. Pero Las no las hermanas de... transcribe, ¿no? No, Ok. no. Ya se sobreentiende que lo que nosotros oímos, él lo graba. Pero bueno, toda la historia de la grabadora también es, ahí sí que no vamos a hablar de ello porque es una parte también Vale. muy interesante cómo él trata la grabadora misma. Ujú. Bueno, como siempre, un libro original, como apuntabas al principio, otro que estamos deseando leer por tu culpa. Es que este es un libro que pasó muy desapercibido, sí, por nuestra culpa, Raquel. Sí, pasó desapercibido porque al no ser un autor muy conocido, claro, todo lo que publicamos Oz o todo lo que publica Grossman, pues nosotros lo Ujú. leemos y los lectores lo leen. Un libro como este, como Mi primer Sony, si no te ponen un poco sobre la pista, a pesar de que la editorial es muy buena, que es esta Blackie Books, Ujú. que es buenísima, todo lo que publica esta editorial es garantía de que es bueno.
pero de todas maneras es que es una novela, otra vez ya digo, muy coral, te haces muy bien idea de lo que es Israel. No habla de la familia, de religión, tiene mucho humor también. Habla del amor, habla de la muerte, habla mucho de la muerte, cómo los niños israelíes se enfrentarse día a día de los niños israelíes con la muerte en todos sus aspectos, en la presente, en la pasada a través del Holocausto. Está muy bien tomado este tema que quizá, claro, en nuestros países que no están en guerra y que no han padecido, a pesar de que tuvimos guerra civil y también, pero esta presencia de la muerte en la vida infantil, yo creo que está magistralmente tratada y cómo los niños intentan, como sea, capear pues eso, la presencia constante de la muerte. Luego las infidelidades del padre, habla mucho de memoria, habla muchísimo del conflicto palestino-israelí, de religión, de feminismo, de relaciones de pareja, el aborto, la maternidad, yo qué sé, la violencia doméstica, claro, que los niños como pueden, pues también Bueno, es que el autor además es muy buen narrador. Es muy buen narrador y entonces es lo que tienen, en mi opinión, los israelíes, que son muy, muy buenos narradores sin presentarnos grandes personajes. Y es una novela involuntariamente divertida, yo creo. Yo es que es de las novelas con las que traduciéndola, que no la traduje yo sola, sino con Mia Mann, a veces me soltaba carcajadas porque es muy... El ritmo es muy bueno, lo mismo te quedas horrorizado que te pegas una carcajada. Está muy, muy bien. Es un libro muy interesante y creo que para los lectores que no la hayan leído será una sorpresa. Muy bien. Merece mucho la pena. Pues le damos el stop a esta grabación, no hecha con una grabadora Sony, pero con ese espíritu. Y nada, te agradecemos muchísimo como siempre que nos descubras libros como este y te esperamos la próxima semana. No, perdón, dentro de 2 semanas. De 2 semanas. Muy bien, muchas gracias, Raquel.